Hola, hablaremos sobre la investigación experimental. Y para esto, ¿qué es para ustedes la investigación experimental? Su definición consiste en realizar una manipulación controlada de variables experimentales no comprobadas para analizar su comportamiento en un campo de acción. Su principal objetivo es determinar con la mayor confiabilidad posible las relaciones de causa y efecto para tener una buena investigación experimental. La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico donde un conjunto de variables se mantienen constantes mientras que el otro conjunto de variables se miden como un sujeto experimento. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. Un claro ejemplo podemos hacer sobre un árbol. Eso quiere decir, si un científico mide su temperatura a una planta, ese tiene que llevar un proceso experimental sobre procesos científicos donde pueda medir la planta, donde su proceso puede ser su altura, peso, el número de frutas que él tenga o que él está produciendo este tipo de árbol o de planta. Otro proceso o otro ejemplo experimental de investigación experimental sería que tú pones una planta con abono natural y otra planta con abono experimental, o sea, hecho con laboratorios científicos ya procesado. Esto vas a poner que después de un tiempo tú vas a ver que la planta o el árbol que le pusiste abono ya experimentado está en un crecimiento acelerado y ya tiene frutos, pero al contrario, el otro crecimiento que es moderado, que es con abono natural, tú vas a ver un proceso más lento y vas a ver que no tiene frutos porque ese abono es natural y no es experimentado como nosotros. Una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que es un cambio de la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante que una investigación experimental es establecer la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro para que los efectos observados en un experimento se deban a la causa. Como es natural, puede ser que los eventos que ocurran sean confusos y no permitan que a los investigadores establecer conclusiones fácilmente. Por eso se debe llevar a cabo una investigación experimental cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre la causa y efecto, cuando se da un comportamiento variable entre causa y efecto y cuando es eminente la relación entre causa y efecto sea por convivencia. Existen tipos de diseño de una investigación experimental que uno puede ser diseño pre-experimental, diseño experimental verdadero y diseño cuasi-experimental. Son los diferentes tipos de diseño de investigación experimental que se deben basar a la forma que el investigador clasifique a los sujetos. Pues esto puede ser la definición de una investigación experimental que se lleva a cabo a campo abierto y con diferentes pruebas y diferentes conclusiones para tener una buena investigación experimental y tener un buen paso para llegar a una solución. Hola, también les hablaré sobre la investigación experimental, pero no se preocupen, a continuación les daré una pequeña definición para que sepan de qué se trata. Es aquella que se realiza sin manipular libremente variables, se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Pero también se divide en varios tipos de investigación no experimental, que a continuación les diré. La investigación transversional o transversal, que su propósito esencial es describir las variables y analizar su incidencia en un momento dado. Se utiliza cuando la investigación se centra en analizar cualquier nivel o estado en unas diversas variables en un momento dado también. Se divide en tres tipos de fundamentales exploratorios, que su fin es comenzar a conocer la variable, descriptivos, que tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores de que se manifiestan, y causales, que su objetivo es describir las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Su diseño longitudinal se emplea cuando el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables. Recolectan datos a través de las variables. Se divide en tres tipos: en de tendencia, en evolución de grupo y de panel.
¿Qué tendencias son aquellas que analizan cambios a través del tiempo dentro de alguna población en general? De evolución de grupo, examinan cambios a través de un tiempo, y de paneles son las similares a los anteriores. También puedo decirle que la investigación no experimental es el tipo de investigación que carece de una variable independiente, en cambio que el investigador observa el contexto en el cual se desarrolla el fenómeno y el cual analiza para obtener información. Las características de la investigación no experimental son algunas de las características más importantes de la investigación experimental. Son: 1. Que la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. 2. Que en este método no se realizan experimentos controlados por razones por la ética o moral. 3. Se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en un medio. 4. La investigación no interviene directamente en el entorno de la muestra. Y por último, 5. Este método estudia los fenómenos exactamente como se ocurrieron. ¿Cuándo utilizar la investigación experimental? La investigación experimental puede reaplicarse en las siguientes formas: cuando la pregunta de la investigación puede ser sobre una variable en algún lugar de una relación estadística sobre dos variables, o cuando una investigación donde la pregunta de la investigación tiene una relación estadística no causal entre variables, o también puede ser cuando la pregunta de la investigación tiene una relación causal pero la variable independiente no puede manipularse. Y por último puede ser cuando la investigación es exploratoria o amplia, donde se enfrenta a una experiencia particular. Las ventajas pueden ser de la investigación no experimental, que es muy flexible durante el proceso de la investigación, se conoce la causa por la que sucede el fenómeno y se investiga el efecto que tiene. Esto es una pequeña definición y lo que se trata la investigación experimental, sus partes y cómo llevarse a cabo, y sus ventajas y sus desventajas. Gracias. Un ejemplo de la investigación experimental es la ingeniería estructural, ya que es una especialidad de la ingeniería civil que se ocupa de la investigación, de la planificación, el análisis, el diseño, la construcción, la inspección, la evaluación, el monitoreo, el mantenimiento, la rehabilitación y de esta manera la demolición de estructuras permanentes y temporales. De esta manera la ingeniería estructural es una profesión que ofrece una gran oportunidad para hacer una diferencia real en la vida de las personas y su medio ambiente que los rodea. Para esto, el ingeniero estructural se encarga de diseñar económicamente edificios, puentes, bodegas, tanques de almacenamientos y otras estructuras con la resistencia suficiente para evitar su colapso cuando éstas están sometidas a cargas, y protegerlas ante cualquier fenómeno natural, ya sea sismos, terremotos, huracanes, entre otro fenómeno natural. Para esto se necesitan evaluar los efectos de carga sobre la estructura a lo largo de su vida útil, establecer cómo la estructura va a soportar las cargas, seleccionar los materiales y componentes y conexiones de la estructura que soportan las cargas de una manera segura y sin deformaciones excesivas, planificar una secuencia de construcción segura, preparar dibujos y especificaciones de la estructura completa, supervisar la construcción para evitar que los planos constructivos son seguidos al detalle. De esta manera, los ingenieros estructurales son los responsables del análisis y del diseño estructural, ya que el análisis es el proceso para determinar las fuerzas en cada elemento de una estructura, tales como vigas, columnas, traves, entre otras. Para esto, cuando las configuraciones de los elementos ya son definidas, ya que el diseño es el proceso de configuración de elementos para resistir la fuerza cuya magnitud ya es conocida. Para esto se necesita realizar pruebas en laboratorios que son enfocados en realizar dichas pruebas en mecánicas de materiales que conforman elementos estructurales tales como tracción, compresión y flexión. De esta manera se realizan pruebas instrumentales para caracterización de materiales en donde se determinan módulos de elasticidad, carga de fluencia y carga máxima.